Hola a todos, soy Jovanka y os doy la bienvenida a mi canal de pintura Jovanka Art Paint. En este tutorial quiero enseñaros a pintar un jarrón con flores de una forma muy sencilla. Lo primero que vamos a hacer es preparar el fondo utilizando 3 colores. Después de preparar el fondo, vamos a empezar a situar cada cosa en su lugar. Lo primero que voy a colocar es el jarrón y voy a utilizar un gris de paint, un naranja de cadmio y un siena claro. Con un poquito de amarillo cálido y un poco de blanco le vamos a dar algunas zonas de luz al jarrón. Voy a utilizar púrpura y un poco de blanco para empezar a colocar las primeras flores. En este primer proceso del pintado de las flores no hace falta que definamos perfectamente la forma de la flor, solo vamos a centrarnos en que la composición resulte armoniosa. Primero utilizo este tono púrpura y blanco para darle profundidad a estas flores que después con un poco de luz voy a conseguir que tengan muchísima vida. Voy a hacer unas segundas flores y voy a utilizar un color magenta y un color un poco granate para definir la forma donde irán las flores más grandes. Voy a marcar el centro de las flores. Las flores pequeñas les voy a dar un tono con naranja cadmio y a las flores grandes les voy a dar un tono con gris de paint. Una vez tengo las flores situadas, voy a empezar a situar también algunas hojas y utilizo un siena claro con blanco y también le doy algún tono en verde ácido. Ya tenemos todos los elementos colocados en su lugar. Ahora voy a trabajar un poquito más el fondo haciendo una división para que no dé la sensación de que el jarrón esté flotando en el aire. Voy a trabajar un poquito con los mismos tonos que he estado utilizando hasta ahora. Oh
También vamos a darle algunos toques de luz y de sombra. La luz en este cuadro nos viene por la izquierda, así que en el jarrón he colocado un poco de amarillo para darle un poco de intensidad y claridad. En la parte de abajo del jarrón y también en las flores que están sobre la mesa le pongo un poco de sombra, utilizando gris de paint, un poco de siena tostado y mezclo con un poquito de naranja cadmio y blanco. Ya está acabada la composición del cuadro y ahora vamos a empezar a trabajar las pinceladas de forma más definitiva. Voy a utilizar un pincel de lengua de gato para empezar a definir los pétalos de las flores pequeñas. Utilizo blanco para darles luz y respeto algunas zonas donde hay púrpura para conseguir que las flores tengan profundidad, teniendo en cuenta que unas van más adelantadas que otras. Respetando el púrpura vamos a conseguir que las flores que están más atrás tengan profundidad y con el blanco vamos a conseguir darles luz y que salgan en primer plano. Vamos a trabajar y perfeccionar el centro de las flores. Voy a utilizar un siena oscuro, un poco de cadmio y también un amarillo cálido para hacer que ese centro de la flor tenga volumen. En la parte derecha le pongo el oscuro y voy subiendo hacia arriba utilizando cada vez un color más claro. En las flores que están a la derecha la luz incide de otra forma y entonces hago lo contrario. En la parte superior pongo el tono más oscuro y en la parte inferior el tono más claro. Ahora voy a empezar a perfeccionar y dar las pinceladas finales de las flores grandes. Voy a utilizar un violeta un poco granatoso y también un poco de magenta para hacer una mezcla interesante y también le voy a añadir un poco de blanco en la parte central de la flor para distinguir una capa de pétalos de otra.
Voy a trabajar la parte central de estas flores utilizando un poco de verde y también un poquito de gris de paint para darle volumen. En la parte superior le pongo una pizca de blanco para conseguir que tenga un efecto con luz y así conseguir volumen. Para pintar las flores que están más cerradas voy a utilizar un pincel plano y voy a cargar la mitad del pincel con el color oscuro y la otra mitad con un poco de blanco, y así de una sola pincelada vamos a conseguir este efecto tan bonito. Ahora le toca el turno a las hojas. Voy a ir perfeccionando las que ya he hecho y voy a poner bastantes más para darle volumen y movimiento a toda la composición. Después de haberle dado la primera mancha de las hojas, siempre es bueno utilizar otra vez el pincel para conseguir darle un efecto bonito, utilizando de nuevo el pincel cargado con dos colores. En uno de los lados ponemos blanco y en el otro estoy utilizando el siena y en algunas ocasiones un poco de verde. Voy dando pinceladas sueltas y haciendo que la composición gane en riqueza. Cuando ya tenemos el cuadro muy adelantado, vamos a ir dándole detalles y haciendo que todos esos detalles finales hagan que nuestra obra resulte preciosa. Corregiremos flores, hojas y todo lo que sea necesario para conseguir un efecto bien bonito. Las flores pequeñas estoy utilizando un pincel pequeñito para contornear y perfilar los pétalos y que tengan mucha más viveza. Voy a ponerle pequeños puntitos tanto a las grandes flores como a las pequeñas para que tengan ese acabado final. Habéis observado, el proceso del cuadro es empezar haciendo manchas, situando cada uno de los elementos y a medida que vamos avanzando en nuestro trabajo, perfeccionando cada uno de los trazos, vamos a conseguir que nuestra obra gane mucho en riqueza. Voy a utilizar también el pincel fino para unir todas las hojas que he hecho y para perfeccionar también los pétalos de las flores grandes.
estos pequeños detalles finales, nuestra obra ya está acabada. Un precioso cuadro lleno de vida, de fantasía y de color. Espero que os haya gustado mucho este tutorial, que lo pongáis en práctica, tengáis paciencia para pintarlo y, como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.